creyente es más inteligente que el ateo, por ejemplo. Y entonces él propone una apuesta. Entonces dice como, supongo que usted tiene que apostar si Dios existe o no. Entonces hay dos posibilidades, obviamente. O usted gana y Dios existe, si apuesta que existe, o pierde porque no existe y ya. Pero mire cómo son las posibilidades y cuál es la probabilidad que hay en este caso. ¿Qué pasa si usted apuesta que existe y Dios existe? El Dios cristiano, ¿qué se gana usted? El cielo, ¿cierto? Entonces gana todo. ¿Sí? Lo que pasa si usted apuesta y Dios no existe. No pasa nada. Es como, bueno, perdí la apuesta, pero pues no perdí, digamos, una vida futura o lo que sea. El problema es si usted apuesta que no existe. ¿Qué pasa si usted apuesta que no existe Dios y realmente sí existe? Entonces parece que no va a tener un futuro muy prometedor, porque entonces va a tener, según ciertas tradiciones, entonces una eternidad en algo que llaman infierno o lo que sea. Entonces, ¿qué es más inteligente? ¿Ser creyente o no ser creyente? Ser creyente. De nuevo, esto no prueba que Dios existe, pero prueba quizás que sea más inteligente pensar que Dios existe a que no existe. Bien, eso por el lado, digamos, de los que hablan a favor de la existencia de Dios, pero hay quienes hablan a favor de la no existencia de Dios o en contra de la existencia de Dios. Y hay un problema gigante en la historia de la filosofía que se conoce como el problema del mal. Básicamente el problema del mal es el siguiente: si Dios es perfecto y si Dios es bueno, entonces ¿por qué sucede que hay cosas malas en el mundo? Y parece que hay cosas malas en el mundo, ¿cierto? Hay enfermedades, por ejemplo, hay asesinos, hay violencia, hay catástrofes naturales, y si uno se pone a mirar el mundo, se da cuenta que el mundo está terriblemente condenado al mal. Hay mucho mal en el mundo. Entonces, si Dios es bueno y existe, ¿por qué permite el mal? Ese es el problema del mal. Esta frase a veces se la atribuyen a un filósofo antiguo que se llama Epicuro, realmente es de Hume, pero resume muy bien el problema. Dice así, se pregunta David Hume: ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces, no es omnipotente. ¿Sí? Es decir, el primer caso es como Dios quiere evitar el mal, pero no puede. Eso quiere decir que Dios no es omnipotente. Otra opción, es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malo. Si Dios puede evitar el mal y no lo evita, quiere decir que es malo, porque debería evitarlo. Es capaz y desea hacerlo, y entonces si es capaz y desea hacerlo, ¿de dónde surge el mal? Parece que el origen del mal resulta ser un enigma total. Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué lo llamamos Dios? ¿Por qué lo llamamos como el ser perfecto y tal? Entonces fíjense que la existencia del mal, y eso basta mirar con lo que le pasa a uno en la vida. A uno en la vida le pasan cosas malas todo el tiempo y uno vive quejándose. Sí, no sé si ustedes se quejan con Dios o lo que sea, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Etcétera. Eso es una instancia del problema del mal. Si existe el mal, ¿por qué Dios lo permite? O si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Bien. Ok, para eso hay varias respuestas. Este señor, ¿alguien lo reconoce? Este señor se llama Leibniz. Y entonces Leibniz, tratando de responder al problema del mal, Leibniz dice, no, vea, realmente aunque exista el mal, este es el mejor de los mundos que uno pueda imaginar. Uno puede imaginar muchos mundos distintos, ¿sí? Pero este es el mejor mundo concebible, a pesar de que exista el mal. Si uno piensa que Dios existe, Dios tuvo que haber hecho el mundo de la mejor manera posible, y por lo tanto, aunque haya catástrofes naturales, por ejemplo, esas catástrofes tienen alguna razón que nosotros como seres humanos desconocemos, pero que en la mente de Dios quizás tengan un propósito distinto. Entonces, a pesar de que haya mucho mal, este es el mejor de los mundos posibles. Había otro filósofo de la época que se llamaba Voltaire, y Voltaire se burlaba mucho de Leibniz. De hecho, escribió una novela literaria que se llama Cándido, donde se burla de Leibniz todo el tiempo. Y entonces Cándido, que es el personaje principal, que es como Leibniz, le pasan un montón de cosas. Lo deja a la novia, pierde toda su herencia, está en la calle, en la indigencia, pero él siempre termina diciendo, no importa, este es el mejor de los mundos posibles. Entonces, Voltaire se burla de Leibniz porque dice que lo que se está haciendo es como utilizar la figura de Dios como una especie de consuelo.
como que nosotros estamos mandados a muchos fracasos y entonces utilizamos a Dios como consuelo de nuestros fracasos y eso estaría como mal. Ok. Hay otra opción, que esta es rara, pero a mí me parece chévere. Esta es de San Agustín, yo creo que todos lo han escuchado. San Agustín dice algo súper paradójico. Lo que dice San Agustín es, vea, el mal no existe. El problema del mal no es un problema porque el mal en realidad no existe, dice San Agustín. Lo que existe, de acuerdo con San Agustín, es una ausencia de bien. Lo que nosotros llamamos mal es como una ausencia de bien, y una ausencia de bien es como Dios no está tan presente en una situación. En esa medida, cuando suceden cosas malas, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno hace algo malo, uno se está alejando del bien. ¿Sí? Pero no es que el mal exista. Si no existe el mal, ya no hay problema. Ya no hay problema del mal del que estábamos hablando. Es otro problema gigante en la historia de la filosofía. Todo esto se los estoy diciendo porque es lo que ustedes seguramente van a discutir en las mesas de trabajo. Entonces yo simplemente voto problemas para que usted se quede pensando y al final trate de hallar, digamos, una buena respuesta a estas cosas. Hay otra discusión que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la evidencia que uno tiene para sus creencias religiosas, no importa cuáles sean. No importa si yo soy cristiano, no importa si soy católico, no importa si soy musulmán, no importa si soy budista, no importa si soy hinduista. ¿Cuál es la evidencia que yo tengo para creer en lo que creo?